en mayo 1940. Frente a la ofensiva alemana, el plan estratégico de Francia y sus aliados, establecido por el generalísimo francés Maurice Gamelin, se derrumba en solo 5 días. El desastre que sigue es responsable directo de la muerte de cientos de miles de soldados y del encarcelamiento de casi 2 millones de ellos, así como de la caída de una Francia que, a pesar del heroísmo de sus soldados, se encuentra sometida a la voluntad de sus enemigos. Este resultado catastrófico suele atribuirse a la incompetencia del generalísimo Gamelin, quien estaba a cargo de las operaciones. Pero rápidamente entenderás que Gamelin era muchas cosas, pero ciertamente no incompetente, y tampoco tenía una guerra de retraso, como uno podría pensar lógicamente. Entonces, ¿qué valía realmente Gamelin como militar y oficial superior? ¿Era un profesional capaz o simplemente un general de salón superado por la tarea encomendada? ¿Cómo llegó a liderar los ejércitos? Eso les propongo ver hoy, y les aseguro que sin siquiera discutir los detalles de la batalla de Francia de 1940, su entendimiento habrá cambiado por completo. Al final de este documental. ¿Cuál era el verdadero valor de Maurice Gamelin como militar? A pesar de su reputación, Gamelin no era incompetente ni intelectualmente ligero, sino todo lo contrario. Los años de juventud del hombre muestran a un estudiante sobresaliente, tanto en su niñez escolar como en su posterior entrenamiento como oficial. Se destaca lo esencial de su formación como oficial. Y esto en áreas tan diversas como la teoría militar o la gestión y administración de personas, áreas en las que obtiene excelentes calificaciones. De hecho, su perfil más intelectual lo incita a tomar los exámenes para ingresar a la Escuela Superior de Guerra, que era un paso casi indispensable en ese momento para ocupar un lugar en un estado mayor. Esta formación, tanto como sus cualidades, le permiten ascender sin problemas en el ejército. Su destino cambia en 1906 gracias a un encuentro extraordinario. En ese año, Gamelin, de 30 años, se convierte en oficial de ordenanza, una especie de sirviente militar del famoso general Joseph Joffre. Allí el oficial causa una fuerte impresión, al punto que Joffre habla de su clara comprensión de los asuntos militares. Un oficial de primer orden destinado al éxito brillante donde sea. El respeto mutuo y profesional desarrollado en meses hace que Joffre intente mantener a Gamelin cerca de él lo más posible. Por lo tanto, no sorprende que Gamelin sea parte del mobiliario cuando su superior Joffre es nombrado al frente de los ejércitos franceses en 1911. Pero una vez que hemos visto eso de cuánto vale realmente Gamelin en el campo, también se destaca durante los periodos obligatorios de mando, parte esencial de su carrera como oficial. Por ende, impone orden donde puede, en las unidades bajo su mando, y mantiene a su tropa en buen estado durante las maniobras y entrenamientos en el campo. En resumen, sus jefes están impresionados y alaban sus habilidades una vez más. Gracias a su ejemplar carrera, en noviembre de 1913 nada impide su nombramiento en el Estado Mayor de los Ejércitos, junto al general Joffre. Maurice Gamelin es entonces un oficial que es intelectualmente brillante, que ha demostrado su valía y que por lo tanto tiene todo su lugar en un Estado Mayor. Pero no es hasta el año siguiente que el verdadero valor militar de Gamelin será puesto a prueba. En 1914 inicia la Primera Guerra Mundial. Este periodo es interesante ya que permite analizar cómo Maurice Gamelin, conocido por ser intelectual y competente en tiempos de paz, se sostiene al enfrentar la práctica y realidades bélicas. Este periodo formativo para él también nos revela gran parte de sus fortalezas y debilidades. Las primeras semanas de la guerra resultan catastróficas para el ejército francés, con ofensivas fallidas y numerosas bajas en el campo de batalla. Mientras el ejército alemán avanza velozmente llevando al país al borde del precipicio. Sí, está bien visto, esto se asemeja a mayo de 1940 y es esencial para comprender al personaje. De hecho, Gamelin reacciona muy bien a la situación sin entrar en pánico en absoluto. Al contrario, contribuye a implementar una solución por sus habilidades organizativas y relacionales. En esta ocasión, funge como enlace oficial entre el Estado Mayor y el campo donde sobresale. Demostrando pedagogía, tacto y diplomacia, su intervención permite la correcta ejecución de las órdenes del cuartel general en el campo. En términos de estrategia, se involucra y se mantiene al tanto de los cambios, contribuyendo a la implementación del plan.
desembocando en el famoso milagro del Marne, poniendo fin al avance alemán. En síntesis, este Gamelin no concuerda con la imagen del oficial demasiado prudente y reservado que adquirió tras el desastre de mayo 1940, pero es precisamente el fuego de esta guerra lo que forja al hombre y al futuro generalísimo de 1940. Este prolongado y violento conflicto le permite ocupar diversos puestos en el Estado Mayor y en el campo, ascendiendo en la jerarquía del ejército francés. Estas asignaciones confirman las cualidades mencionadas, pero también revelan las primeras debilidades. Durante este periodo, se ilustra el defecto de su calidad, que también causará serios problemas en mayo de 1940, siendo convincente, unificador y diplomático, lo que funciona de maravilla con la mayoría. Su deseo de no ofender y su tendencia a evitar conflictos le dificultan el hacerse obedecer por hombres más reacios. Por ende, a veces debe recurrir a un Joffre más severo y decisivo para resolver ciertas situaciones. Tenga presente este rasgo de carácter, ya que es crucial para comprender al personaje. Esto es crucial, ya que lo veremos en otros contextos y desempeña un papel central en el desastre de mayo de 1940. Es durante este periodo que Gamelin se politiza en cierta medida. En la práctica, es básicamente la destitución de su jefe, el general Joffre, lo que después lo lleva a acercarse a la política. La desgracia de su jefe le hace ver la importancia de cultivar buenas relaciones con el mundo político, del cual el ejército depende en la práctica. Durante este conflicto, Gamelin se desempeña excelentemente como mano derecha en el Estado Mayor, pero es menos convincente cuando tiene más libertad de acción. Como ejemplo, en cierto punto, tuvo la chance de organizar ofensivas que él ordena, pero no dirige en el campo, y el resultado, en este caso, es simplemente malo. Todas las ofensivas fracasan y su parte del frente queda tan dañada que no puede considerar nuevas ofensivas por muchos meses. Pero más allá de este paseo superficial, muy distante de la realidad diaria de la guerra, ¿Gamelin comandó en el campo? Gamelin no solo comandó en el campo varias veces, sino que también se distinguió sistemáticamente en este caso. Muy presente y apreciado por sus subordinados, a quienes trata con cierta distancia, pero mayormente con gran benevolencia. Demuestra una excelente capacidad organizativa que le vale varios éxitos, tanto defensivos como ofensivos. Un ejemplo elocuente ocurrió en marzo de 1918, en los últimos meses de la guerra. Gamelin lidera la 9ª División de Infantería cuando inicia la última gran ofensiva alemana. Bajo la presión, el frente aliado cede en varios puntos, especialmente en Noyon, donde los británicos se derrumban. El ejército francés envía de urgencia 4 divisiones para cubrir la gran brecha por donde se infiltran varias divisiones alemanas en respuesta al peligro. Entre estas divisiones se encuentra la división de Gamelin, que llega la primera al lugar y recibe una misión particularmente peligrosa. Es necesario a toda costa ralentizar a las 6 divisiones alemanas que se están vertiendo en la brecha para permitir que las otras 3 divisiones francesas se posicionen y preparen su posición. Es importante recordar que esta ruptura implica que los franceses ya no cuentan con trincheras ni fortificaciones en las que puedan respaldarse. Se trata de una batalla en campo abierto contra un enemigo significativamente más numeroso. Al menos 9 divisiones alemanas están en el sector, 6 de ellas participan directamente en la batalla. En la fase 2, la 9ª División de Infantería del general Gamelin solo tiene suficientes efectivos para mantener un frente de máximo 6 kilómetros. Sin embargo, debido a la situación, la división debe mantener un frente que varía de 10 a 18 kilómetros según las fases de la batalla. ¿Qué solución encontró Gamelin a este problema? Para el golpe fue astuto, ya que eligió jugar con el movimiento que le ofrecía la falta de fortificación, mientras se apoya de forma eficaz en el terreno. Y es con esta lógica que hace que sus hombres luchen durante el día, pero se muevan por la noche, haciéndolos menos vulnerables al fuego enemigo. Así es como después de 3 agotadores días de combate, los hombres de la 9ª División de Infantería finalmente son respaldados por su refuerzo. Ahora bien posicionados y preparados, los alemanes son recibidos como se debe. Su ofensiva es detenida y el camino a París les está vedado de nuevo. El final de la Primera Guerra Mundial dibuja así contornos claros al perfil profesional y humano de Gamelin. Es un oficial competente y confiable en el que el ejército puede confiar sin miedo. Destaca en el campo y entiende la importancia de la guerra de movimiento en una batalla.
Sin embargo, al mismo tiempo sobresale cuando está supervisado por uno o más superiores, ya sea dentro de un estado mayor o en el campo. Enfrenta obstáculos para progresar sin ese respaldo y estructura. Los años posteriores a la guerra confirman lo visto hasta ahora. Gamelin sigue un camino casi ejemplar y se destaca de nuevo en el Levante, logrando su ascenso a general de cuerpo en noviembre 1927. Entonces, ¿cómo pasó Gamelin de ser un brillante oficial y general de cuerpo a generalísimo en mayo de 1940? Esta página de la historia de Francia inicia cuando suena su teléfono. El 1 de enero de 1930. El 1 de enero 1930. El ministro de Defensa, André Maginot, habla por teléfono con el general Gamelin. Este le propone un puesto de subdirector en el Estado Mayor del Ejército, cuyo mando se confía al no menos famoso Maxime Weygand. Si les interesa, podríamos analizar próximamente el perfil de quien retoma el mando de los ejércitos franceses a finales de mayo, 1940 después de Gamelin. Weygand y Gamelin son dos personalidades completamente diferentes. El general Corab, quien ha trabajado con ambos, resume perfectamente la diferencia de carácter entre ellos. Cuando escribe, Gamelin se adapta a los eventos mientras que Weygand quiere dirigirlos. Y eso es totalmente cierto durante sus años de trabajo juntos, mientras Weygand se mantiene firme en sus creencias. A pesar de que esto pueda generar conflictos con algunos líderes políticos, Gamelin demuestra tacto y diplomacia, lo que lo hace más flexible y complaciente, y por ende más valorado por estas mismas figuras políticas. Gamelin se acerca al Partido Radical, un partido de centro-izquierda liderado por Édouard Daladier, a quien apoya incluso oponiéndose a sus propios colegas, encabezados por Weygand. Al mismo tiempo, Alemania comenzó su rearme desde principios de los años 1930, incluso antes de que Hitler llegara al poder. Weygand y Gamelin se opondrán en cuanto a la reacción de Francia sobre el tema. Weygand está sobre todo convencido de la necesidad de imponer firmemente las condiciones del Tratado de Versalles de 1919 con respecto a Alemania. Esto requiere un financiamiento del ejército de tierra para que pueda realizar grandes operaciones ofensivas, lo que ya no tiene realmente la capacidad de hacer. Gamelin es consciente del peligro que el rearme alemán puede representar para Francia. Pero al final se alinea con las posturas de sus aliados políticos, sin intentar imponer su perspectiva y análisis de la situación. Aquí hallamos un rasgo distintivo del general. Su tacto y diplomacia van de la mano en su caso, con una capacidad para desaparecer para no ofender, así como evitar el conflicto con los radicales con los que desea aliarse. Entre 1930 y 1935 apoya varios recortes presupuestarios. Reducción de personal y reducción del tiempo de servicio militar, en un contexto en el que Francia está experimentando una grave crisis económica. En este momento se vuelve partidario de una postura más comprensiva y flexible hacia Alemania, aunque sigue convencido de que Francia debe prepararse para un posible conflicto en vista del rearme en curso al otro lado del Rin. Es una posición algo acrobática, pero retrata bien a Gamelin. Intelectualmente capaz, entiende la situación, pero se retira cuando siente que su opinión no será aceptada. Aquellos que expresan su desacuerdo, a diferencia de Weygand, se enemistan con gran parte del mundo político, volviéndose inaudibles. La diferencia de carácter y postura entre Gamelin y Weygand los enemista definitivamente, aunque mantienen respeto profesional mutuo. Como anécdota, fue en diciembre de 1933 cuando Hitler ya estaba en el poder en Alemania. Daladier, analizando recortes adicionales en el presupuesto militar, contesta a un Weygand que naturalmente protesta. La cuestión de Hitler no interesa al Consejo. En retrospectiva, es fácil verlo como un cegamiento culpable después de conocer lo que sucedió. Pero aún es crucial comprender que en ese instante el panorama no era tan nítido como lo sería, digamos, años después, durante los acuerdos de Múnich. Pero en pleno invierno, en enero de 1935, una ley sobre el ejército francés cambiará el destino del país. En enero de 1935, 5 años después, el general Weygand cumple 68 años y debe retirarse. Esta regla, completamente sensata, resulta en la liberación del puesto de jefe de las Fuerzas Armadas, para el cual se consideran 4 generales experimentados. Se trata de los generales Gaston Billot, André Pretola, Alphonse Georges y Maurice Gamelin. El general Weygand, a quien el gobierno pide más por la forma que por otra cosa. Su opinión respalda la nominación de un Alphonse Georges,
a quien aprecia y estima su carácter. Por el contrario, emite una opinión particularmente desfavorable sobre Gamelin, a pesar de que valora sus cualidades intelectuales y analíticas, pero considera que no tiene el carácter de un líder, al menos como él lo entiende. De hecho, la opinión de Weigand es poco relevante, pues difiere de la mayoría del espectro político. Por su parte, Gamelin se apoya inteligentemente en sus apoyos políticos, lo que le permite ascender el último escalón de su carrera, la nominación como jefe del ejército en 1935, decisión, aunque eminentemente política, no deja de basarse en la notable trayectoria de Gamelin hasta ahora. Ha ascendido en el ejército francés hasta las más altas funciones principalmente gracias a sus habilidades, mientras que sus apoyos políticos hicieron la diferencia cuando se trataba de cruzar el último escalón. Entonces, ¿cómo este oficial con un perfil brillante y reconocido por sus pares pudo llevar al ejército francés al desastre? Gamelin no puede hacer lo que quiere cuando llega a la cabeza de los ejércitos. Desde su toma de posesión, emite varios análisis pertinentes sobre la situación del ejército francés, destacando sus carencias en todos los aspectos, y ha tomado retraso con respecto a Alemania. Sin embargo, debe enfrentar un contexto político inestable, lo que dificulta una planificación eficaz y le impone varias decisiones. Hereda como su predecesor la línea Maginot, que también considera demasiado rígida, pero debe incluir en sus planes. Además, debe enfrentar a una industria armamentística francesa que está totalmente desorientada. Como resultado, los escasos presupuestos asignados al ejército en años anteriores obligaron a los industriales a reducir drásticamente su capacidad. Por ende, es una situación que solo la política puede solucionar si se le asignan los recursos necesarios. Pero, ¿cómo influyó esto en la estrategia de Gamelin? En este contexto, y con su convicción de que la infantería sigue siendo la reina de las batallas, opta por una postura defensiva apoyándose en una línea de frente continua. La idea es apoyarse en una infantería masivamente desplegada en posiciones sólidas, consumiendo así menos hombres y recursos. Pero los métodos modernos tienen su lugar allí. Varias divisiones de infantería están motorizadas para permitirles intervenir rápidamente y estabilizar zonas con dificultades en la línea de frente. A partir de 1938, esta doctrina se refuerza con las divisiones blindadas compuestas por tanques poderosos, cuyo objetivo no es llevar a cabo un ataque, sino llenar las brechas que se abren en el frente. En resumen, el general promueve una guerra de posición modernizada, caracterizada por una postura decididamente defensiva impuesta por el contexto francés. Pero esta postura no es absurda, ya que, por el contrario, Francia experimenta un rápido retroceso en sus capacidades militares durante los años 30. Mientras que Alemania inicia el proceso inverso y toma la delantera en su rearme, lo que significa que Francia, su ejército y su industria simplemente necesitan varios años antes de tener nuevamente los medios para optar por una postura más ofensiva. Su visión estratégica se sostiene plenamente en su contexto. Y Gamelin es un estratega competente que pudo haber hecho para llevar a su ejército al desastre. En realidad, la fortaleza de Gamelin tiene una brecha, su carácter. En general, como hemos visto, produce análisis pertinentes y planes coherentes y creíbles en el contexto. Al mismo tiempo, tiende a adaptarse demasiado a las circunstancias e incluso a sufrirlas en lugar de intentar cambiarlas hacia una dirección en la que cree. Pero requiere movilizar a la gente en torno a un proyecto y quitar algunas plumas. En tiempos de paz como en tiempos de guerra, el papel del líder consiste en ser el motor, mostrar el camino y demostrar tenacidad para lograr los resultados deseados. A pesar de sus múltiples cualidades, Gamelin no destaca en este campo. Su postura tímida hacia los blindados es un ejemplo particularmente elocuente. Inicialmente, Gamelin demuestra comprender claramente la importancia de los blindados, al declarar, por ejemplo, desde la primavera de 1936 al ministro Edouard Daladier que necesitamos unidades acorazadas. Hitler ahora tiene 3 Panzer Divisions. Para ganar necesitamos algo mejor que los Panzers. Pero esta postura, aunque relevante, no compromete a nada si no se sigue de un plan concreto para implementarlo. De hecho, no ha tomado la iniciativa en nada serio sobre el tema, ni ensayos, maniobras o siquiera la búsqueda de crédito ante el gobierno. En conclusión, no toma una postura clara ni sugiere un enfoque específico sobre el asunto, y permite que las cosas fluyan sin involucrarse realmente. Esta postura tiene consecuencias directas en las divisiones URAC francesas. Los responsables políticos no comprenden la importancia del tema, ya que Gamelin se limita a señalar su interés,
sin proponer un uso, haciendo que tomen forma en el terreno muy tarde, varios meses después de la declaración de guerra en 1939. Por lo tanto, es demasiado tarde para experimentar y ajustar lo necesario, lo que resulta en diversos desastres. En mayo de 1940 recuerdo especialmente el aplastamiento de la primera división QRAC en Flavión y el desastre de la segunda división QRAC, que nunca pudo ser desplegada en su totalidad debido a múltiples fallas organizativas. De hecho, el tardío despliegue de estas divisiones no se debe a falta de material. Era totalmente posible desde 1937 implementar al menos una primera división acorazada. Efectivamente, se trata de la ausencia de una voluntad sólida por parte de Gamelin y los responsables políticos. De hecho, estratégicamente, Gamelin prefirió adaptarse a las circunstancias en vez de liderar una posible evolución. El contexto lo lleva a adoptar una postura defensiva, por lo que el arma blindada se vuelve un arma defensiva y de apoyo, con el objetivo de cubrir las brechas en el frente. Entonces, ¿el general Maurice Gamelin realmente estaba atrasado en la guerra? Y bien, sí y no. En primer lugar, es lógico que la experiencia adquirida durante la Primera Guerra Mundial no se desperdicie tontamente. Esta experiencia se aprovecha, lo que hace que muchas perspectivas se hereden de ese periodo. No son absurdas, ya que no están estancadas, sino que se adaptan imperfectamente a los cambios materiales. El legado más evidente es que Gamelin anticipa el conflicto desde un ángulo muy metódico en lugar de dinámico, casi opuesto a la postura alemana, que opta por una guerra de movimiento en un contexto en el que no tiene suficiente fortaleza para una guerra de posición. Gamelin visualiza la próxima guerra como una partida de ajedrez, gigante con divisiones como piezas de ajedrez, cada una con características específicas explotables en un contexto definido. Esta visión está lejos de ser absurda, especialmente en el contexto francés, pero presenta dos grandes debilidades que serán fatales para él. Por una parte es rígida y por otra da poco margen para la iniciativa o lo inesperado, mientras anticipa movimientos metódicos que se extienden por días y no solo horas, como será el caso del lado alemán en mayo. 10-9-140. Pero, aunque me repita, es importante entender bien que la forma en que Gamelin aborda la guerra es muy larga, ser una simple copia de las doctrinas de 14-18. Por el contrario, el concepto de guerra de oposición se moderniza y actualiza, teniendo en cuenta absolutamente los avances tecnológicos, ciertamente, con varios fallos en cuanto al potencial de algunas armas nuevas. Es para esta modernizada guerra de posición para la que se organiza el ejército, con todas sus consecuencias. Para la anticipación de la logística requerida para las operaciones, la comunicación entre las unidades y los diferentes niveles del ejército, el uso de las diferentes armas, de la aviación, etc. Y sí, en este contexto, ¿por qué movilizar recursos que permitirían desarrollar una logística capaz de seguir rápidamente y en cualquier terreno? Del mismo modo, la comunicación por teléfono y mensajería en moto entre las unidades hace completamente el trabajo y cuesta menos que una generalización del uso de la radio. La aviación y los blindados se vuelven armas auxiliares. Debería principalmente ser capaz de proteger el territorio francés de los bombardeos en lugar de apoyar a las unidades en el suelo, incentivando así el desarrollo de cazas en lugar de bombarderos. En esta lógica, los tanques no lideran las ofensivas, pero deben poder mantener firmemente una posición. Por ende, se requieren blindados robustos y potentes, que resultan pesados, lentos y logísticamente demandantes. Y así sucesivamente. Esto ayuda a comprender mejor al personaje y el rol que Gamelin desempeñó en el desastre de mayo-junio de 1940. De hecho, les había preguntado antes de este documental qué término define mejor a Maurice Gamelin para ustedes. Y la mayoría de ustedes respondió incompetente, y muy honestamente, hace un año pensaba lo mismo. Sin embargo, probablemente ustedes también han cambiado de opinión al respecto. De hecho, en mi opinión, Gamelin era sobre todo un táctico, quien habría sido un valioso activo para el ejército francés, al frente de uno de los ejércitos en el campo, en lugar del puesto de generalísimo que se le confió. ¿Y por qué? Como hemos visto, él era un oficial brillante y totalmente capaz. Él ha conocido sus mayores éxitos cuando se trataba de aplicar o hacer aplicar una estrategia definida previamente, optimizando el uso de los medios disponibles, adaptándose a diversos contextos con calma. En resumen, era hábil en táctica, pero a pesar de sus cualidades, carecía del carácter de un líder supremo. Faltándole agudeza, tendió a adaptarse a las circunstancias en lugar de buscar dominarlas. Es ideal para un táctico y un oficial de campo que precisamente debe sobresalir en el área. Pero es potencialmente catastrófico para un jefe de las Fuerzas Armadas, cuya tarea consiste, entre otras cosas, en definir y mantener un rumbo claro, sin importar el clima del momento.
Esta tendencia a adaptarse a los eventos, o incluso sufrirlos en vez de dirigirlos, es común. Hace que simplemente no sepa cómo reaccionar cuando ocurre lo inesperado, y su plan meticulosamente preparado colapsa frente al avance alemán. Como vimos, se ve rápidamente afectado moralmente, lo que lo somete por completo a la situación y le impide retomar el control de su barco en plena tormenta. Es su segundo, el general George, quien no fue seleccionado en 1935 para el puesto de generalísimo, quien tras un breve desánimo acepta el reto y retoma el control lo mejor posible, mientras el ejército francés va a la deriva. Así es como nos hallamos el 10 de mayo de 1940 cuando el ejército alemán lanza su ofensiva. El generalísimo Maurice Gamelin es un oficial brillante, que no ha robado su lugar al frente de las Fuerzas Armadas francesas. Sin embargo, su ejército y él mismo están a horas de caer en el abismo, como se mostrará en la serie de video. Antes de irme, gracias por ver este documental completo. Espero que les haya permitido entender mejor la batalla de Francia de 1940. Estos temas son cautivantes y desafiantes de preparar. Espero haber sido claro e interesante al mismo tiempo. Y es a través de sus pulgares azules y comentarios que digo sistemáticamente, incluso repitiéndome, que sabré que mi misión está cumplida. Sobre esto, ¿o saben cómo? Gamelin, tanto como el ejército francés, intentaron responder al ataque alemán de mayo de 1940. No. Bueno, el siguiente video es para ti.